Hoy vamos a hablar sobre el Código Hammurabi y la Carta Magna. En este video vamos a conocer un poquito más sobre la historia y qué aportes dan a la sociedad. Hammurabi gobernó Babilonia entre 1792 y 1750 a.C. y creó códigos para proteger a sus ciudadanos. Antes de los códigos, cada caso se juzgaba por separado y de forma caótica. Los códigos regulaban el comercio, los negocios y las relaciones sociales en Babilonia. El Código Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo de Shamash, dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir. Según el Código Hammurabi ofrecido por el rey Shamash, las divisiones están en esclavos, en plebeyos y también están las razas superiores, que vendrían siendo los reyes y los dioses. Algunos de los aportes que se ofrecen gracias al Código Hammurabi son la claridad e influir en las leyes de otras culturas, y también es el temprano ejemplo de los principios de presunción de inocencia, porque ésta tiene la oportunidad de aportar pruebas. Redactada por el arzobispo de Canterbury para calmar las tensiones generadas por la creciente desconfianza. En el año 1215, Inglaterra estaba sumida en una agitación política. El rey Juan era un rey impopular y se había enfrentado a la oposición dentro de su propia familia, los varones ingleses y Europa. El gobierno de Juan se había vuelto cada vez más despiadado y brutal. Con los impuestos en alza, Juan comenzó a explotar sus derechos feudales cada vez más duramente. Obligado a negociar, el 15 de junio de 1215 en un lugar de Runnymede, el rey Juan firmó la Carta Magna, un documento que imponía limitaciones a los poderes del rey, garantizaba los derechos feudales y reafirmaba la ley inglesa. Pero la misma no duró. Después de aceptar por primera vez los términos de la Carta Magna, Juan renegó y pidió al Papa que la declarara inválida. Esto creó la Primera Guerra de los Varones, que duró 2 años. Algunos de los aportes a la sociedad fueron los reconocimientos de los principios a la población, y también garantizó los derechos de la mujer y los niños que heredaban sus propiedades. ¿Quieres conocer acerca de la protección de los derechos de los pacientes y la creación de legislaciones? No te muevas de donde te encuentres y presta mucha atención a lo que viene a continuación. Las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la oscuridad y la desesperanza, la comunidad médica internacional sintió una urgencia imperiosa: reafirmar los valores éticos fundamentales en la atención médica. Así nacieron documentos cruciales que trazaron un nuevo horizonte para la humanidad. La Declaración de Ginebra emergió como un faro de luz ética en medio de la tormenta, adoptada por primera vez en 1948 por la Asociación Médica Mundial. Estableció los principios fundamentales que debían guiar la conducta de los médicos en el ejercicio de su profesión. Este documento, revisado en varias ocasiones, destacó la importancia de respetar la autonomía y la dignidad de los pacientes, asegurando así un trato ético y el respeto de sus derechos en el proceso de atención médica. Junto a la Declaración de Ginebra, la comunidad internacional dio otro paso trascendental. Inspirada por la urgente necesidad de proteger la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Este documento sentó las bases para un mundo más justo e igualitario, con 30 artículos que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en un estándar internacional para evaluar y garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Pero la búsqueda de la ética no se limitó a la atención médica y los derechos humanos. En 1964, en Helsinki, Finlandia, nació la Declaración de Helsinki, un conjunto de principios éticos y directrices para la investigación médica que involucra a seres humanos. Surgió como respuesta a las preocupaciones éticas surgidas de abusos en experimentos médicos. La Declaración de Helsinki garantizó la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en estudios clínicos y experimentos médicos.
contribuyó a fortalecer la confianza pública en la investigación biomédica. Estas declaraciones no solo marcaron hitos en la historia de la historia médica y los derechos humanos, sino que también sirvieron como faros de esperanza en un mundo desgarrado por la injusticia y el sufrimiento. ¡Ey! ¿Qué sopa? Vamos a conocer un poco de historia médica de Hipócrates. ¿Tú conoces ese man? Vamos a conocer los aportes que él dio a la sociedad. También vamos a conocer el informe de Belmont y un poquito sobre el informe de Ovidio. No te lo pierdas, sintoniza, quédate ahí. Este documento es un juramento hipocrático, que es un antiguo texto médico atribuido al médico Hipócrates. Este documento establece los principios éticos básicos que los médicos deben seguir en su práctica profesional. El Código de Ética Médica de Hipócrates fue creado para establecer estándares de conducta y principios éticos para los médicos. Hipócrates fue un médico griego y es considerado como el padre de la medicina. Su aporte fue proporcionar a la sociedad un conjunto de principios morales que guían a la práctica médica de manera ética y profesional. Al adherirse a estos principios, los médicos promueven la confianza pública en la profesión médica y aseguran la integridad y la calidad de los cuidados de salud. Además, fomenta relaciones de confianza entre el médico y paciente, protegiendo los derechos y la dignidad. En resumen, el Código de Ética Médica de Hipócrates contribuye a una práctica médica ética transparente, beneficiando El así informe de a Belmont toda es un la documento sociedad. publicado en 1979 por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica en los Estados Unidos. Este informe establece principios éticos y pautas para la protección de sujetos humanos en la investigación, como el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. El informe de Belmont fue creado en respuesta a preocupaciones éticas surgidas en la investigación biomédica. Este informe proporciona directrices éticas para la investigación con seres humanos. Su principal aporte a la sociedad radica en establecer principios fundamentales para proteger los derechos humanos. El Convenio de Oviedo es un tratado internacional que se refiere a los derechos humanos y a la biomedicina. Fue adoptado en el año 1997 por el Consejo de Europa y tiene como objetivo proteger los derechos humanos en el ámbito de la medicina y la biología, especialmente en temas como la investigación médica, la reproducción asistida, el consentimiento informado y la protección de la dignidad y los derechos de las personas en relación con la medicina y la biología. Este documento fue creado para proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas en el contexto de avances médicos y científicos. El Convenio de Oviedo proporciona protección de los derechos humanos en el ámbito de la biomedicina, regulando prácticas médicas avanzadas, promoviendo la investigación responsable y el establecimiento de estándares éticos internacionales. Para comprender completamente la importancia de la Ley de Autonomía del Paciente, primero debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto histórico en el que surgió. Imagina por un momento el panorama después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo experimentó un despertar en términos de derechos humanos y dignidad personal. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud comenzaron a reconocer la necesidad de proteger los derechos de los pacientes en el ámbito de la atención médica. Un evento crucial en la historia de la ética médica fue el descubrimiento de los horrores perpetrados por los médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la creación del Código de Nuremberg en 1947. Este estableció principios éticos para la experimentación en seres humanos, enfatizando el consentimiento voluntario, el beneficio para la sociedad y la minimización del sufrimiento. Este código sentó las bases para la ética en la investigación médica y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos marcó un hito fundamental al reconocer el derecho a la atención médica y la protección de la salud como derechos fundamentales. Esta declaración sentó las bases para futuras regulaciones en el campo de la medicina y bioética. Sin embargo, fue en 1997 cuando se produjo un cambio verdaderamente revolucionario, con la firma del Convenio del Consejo de Europa. Este convenio no solo reafirmó los derechos humanos básicos, sino que también puso un énfasis especial en los derechos de los pacientes en el contexto médico y biológico. Y así, en España, nació la Ley de Autonomía del Paciente, en el 2002, como respuesta a la necesidad de proteger y promover los derechos de los pacientes en el sistema de salud. Esta ley marcó un hito en la legislación sanitaria al establecer un marco legal sólido para garantizar la autonomía,
información y la protección de la privacidad de los pacientes. En el corazón de esta ley se encuentra el principio fundamental de respeto a la autonomía individual. Esto significa que los pacientes tienen el derecho fundamental a participar activamente en las decisiones relacionadas con su propia salud. Pero la autonomía del paciente no se trata solo de derechos, también conlleva responsabilidades. Los pacientes tienen el deber de proporcionar información precisa sobre su salud y colaborar con los profesionales de la salud en su atención. Esta relación de confianza mutua es esencial para garantizar la atención médica efectiva y centrada en el paciente. Pero la historia de la ley de autonomía del paciente no termina aquí. A medida que los avances tecnológicos y sociales han transformado el campo de la medicina, esta ley ha sido revisada y adaptada para mantenerse al día con las demandas cambiantes de la atención médica. Finalmente, avanzamos hacia la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO en 1997. Esta declaración aborda los desafíos éticos planteados por los avances en la genética y la biotecnología. Los puntos importantes de esta declaración incluyen el consentimiento informado, protección de la dignidad humana, la no discriminación basada en la información genética, acceso equitativo a la atención médica, sin importar su origen étnico, social, económico o cualquier otra característica, y la responsabilidad social y ética, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de toda la humanidad. Nos despedimos de cada uno, porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Chao. Chao. A ver que no está grabando.